Ya sí, vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Listo. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Oscar. Yo voy a moderar la charla del día de hoy. Y me siento muy emocionado porque en el registro habían personas, padres de familia de Perú, de Colombia, de México, también de Chile, de Argentina. Y también me había sorprendido porque habían de España y de Suiza. Entonces, está súper increíble. Esperemos que todos los demás puedan llegar, los que no llegó el correo. Fácil, quizás también se confundieron un poco con la hora, pero nada, empezamos entonces. El día de hoy vamos a dar un pequeño manual, una pequeña guía, ¿no? Para todos los padres que sus hijos llevando el programa del diploma, ¿no? El programa del IB. Algunos de nuestros ponentes son Belén, José y Leonardo, que ya estaremos comentando un poco más de quiénes son ellos y un poco de su historia, ¿no? ¿Puedes continuar, José? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy José. La siguiente pantalla, ¿prefieres buscar? Sí, sí, sí. Vale, ahorita me Bueno, presento. somos Infinity, somos una compañía que busca promover la educación de calidad en toda Latinoamérica a través de los diversos servicios que tenemos. Tenemos profesores muy increíbles que los van a poder ver en nuestra página de Instagram, en nuestra página web. Algunos de ellos son campeones en sus respectivas materias, otros tienen puntajes muy altos en el IB, les ha ido súper bien en el SAT, pues estudian en super universidades como lo son Harvard, MIT, ¿no? Continuemos. Bueno, entre nuestros servicios, como les comentaba, tenemos lo que son las clases y asesorías para el programa del ID, ¿no? Una de nuestras profesoras es Belén, Adriana o José, que tienen unos puntajes súper increíbles como lo son 45 puntos, 43. Igual pueden ver a los demás en nuestra página de Instagram, que está ahí, o en la página web. Eh, Continúa. Por otro lado, también damos entrenamiento para lo que son olimpiadas, son competencias de bastante rigor. Algunos de nuestros profesores son Tomás Cantú, que es campeón mundial de matemáticas, Nicolás Mano, que es campeón mundial de química, que está en el MIT, o Ricardo Skiwis, que es de Harvard, ¿no? Para diferentes tipos de olimpiadas, como son el mundial de matemáticas, física, química, biología, entre muchas otras cosas. Eh, Continuemos. Bueno, por otro lado, también damos el servicio de lo que es el SAT, ¿no? Ahorita, de hecho, las clases de SAT empiezan mañana. Algunos de los profesores son Ian, que va a dictar el curso de matemáticas en SAT, Carly y Vivian, que dictan los cursos de inglés, ¿no? Y tenemos el servicio de asesorías para postular a lo que son las universidades de Reino Unido o Estados Unidos, ¿no? Que es el servicio de counseling. ¿Podemos continuar? Algunos de nuestros resultados en IB son, Leonardo es un exalumno nuestro, sacó 44 puntos en IB, banda 7 en mate superior, A en su monografía de matemáticas, y un poco de resumen de lo que fue la convocatoria noviembre 21. ¿No? Continuemos. Algunos de nuestros resultados en cuanto a lo de la aplicación a los chicos de Estados Unidos, Cayo acá entra al MIT, Lee entra a Berkeley, Ricardo también acá entra al MIT, y bueno, tenemos muchos otros, pero no entra el PPT. Vamos. Me olvidaba de comentarles que por el día de hoy también, o sea, en cada charla tenemos descuentos interesantes. El día de hoy también tenemos el descuento para ese programa del SCT, porque justo empieza mañana. Entonces, si hay algún padre o hijo que esté interesado en lo que es el SCT, tiene hasta el día de hoy, porque solo dura el día, para inscribirse en el programa del SCT. Bueno, les presento ahora a los ponentes. No sé por qué la fotito de José no sale, pero no importa. Les presento un poco a José. José es egresado del programa del IB, ¿no? Sacó 43 puntos. Él ahorita estudia Economía y Computer Science en Harvard. Es presidente de la Organización de Latinos en Harvard, director de Asia Democracy, fue capitán de la Selección Nacional de México de debate, ¿no? Entre muchas otras cosas. Ahorita también creo que habías estado en Goldman Sachs, ¿no? Y también en Facebook. Entonces, súper interesante su perfil de José. Eh, Continuemos para presentar a los otros ponentes. Bueno, después está una de nuestras profesoras, que es Belén Balta. Ella sacó 45 puntos en el IB. Ella estudia Ingeniería y Ciencias Ambientales, ¿no? Y nos va a hablar también un poquito de todo esto. Eh, Continuemos. Por otro lado tenemos a Leonardo, que como les comentaba es un alumnito nuestro. Él acaba de ingresar a dos universidades, ¿no? En Estados Unidos, como son Amherst College, Colgate, Berkeley. Bueno, no solo en Estados Unidos, sino también en Reino Unido y Canadá. También hizo a la Universidad de Toronto, que es la Universidad de Canadá, a British Columbia, en Reino Unido entró a Warwick, Exeter y otras.
sacó 44 puntos en IB y bueno, ya pueden ver un poco de sus resultados, ¿no? Continuemos. Bueno, antes de responder la pregunta del PPT, no sé, José, si puedes desconectar un ratito la pantalla para que ustedes se presenten. ¿Dejo de compartir la pantalla? Sí, un ratito. Claro. Bueno, ahora, ¿qué tal Leonardo? ¿Qué tal José? ¿Qué tal Belén? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Pueden presentarse ustedes mismos? Si quieren, yo empiezo. Súper bien, Oscar. Mil gracias por invitarnos. Hola a todos los padres, familia. Yo soy José Murillo. Como dijo Oscar, estudio en Harvard. Estoy cerca de graduarme. Me faltan 2 semestres. Y sí, yo estudié el bachillerato internacional en México. Y acá en Harvard me he dedicado mucho tiempo a hacer computer science, economía y a hacer cosas de finanzas, startups. Y bueno, ahora que me gradué de la universidad, voy a seguir haciendo mi propio emprendimiento. Entonces, bueno, un gusto conocerlos a todos. Qué genial, José. Es increíble. Leonardo, cuéntanos un poco de ti. Bueno, primero que nada, hola, hola a todos, gracias por la invitación. Como dijo Oscar, yo fui exalumno de Incogniti. Yo acabé el IB el año pasado, en noviembre de 2021. Y bueno, como dijo Oscar, logré ingresar a varias universidades en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, y voy a estudiar Computer Science. A ver, creo que Belén está teniendo un poco de problemas técnicos y creo que ya, Belén, ahora sí ya puedes hablar, me parece. Sí, hola a todos, muchas gracias. Perdón que no puedo poner mi cámara, es que mi computadora está teniendo algunos problemas. Mi nombre es Belén, como dijo Oscar, yo hice el bachillerato acá en Perú. Actualmente estoy estudiando biología e ingeniería ambiental en la Universidad Cayetano y, y también comparto creo que el deseo por hacer emprendimientos en biotecnología especialmente y en concursos que tengan que ver con biología sintética. Y bueno, aparte de eso, también estoy muy feliz de estar acá y comentarle a ustedes un poco acerca de las oportunidades que te da el programa de bachillerato, tanto acá en Perú como fuera, y un poco también acerca de aplicar a universidades canadienses que también tengo experiencia en eso. Genial. Bueno, José, podemos volver ahora a compartir. Sin problema. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta a responder el día de hoy es, ¿qué es el IB, no? ¿Qué es esta cosa tan, no sé, qué adjetivo darle? Belén, ¿nos puedes contar un poquito de qué es esto? Sí, claro, Oscar. Bueno, primero me imagino que los padres estarán más familiarizados con el programa Diploma, pero pocos puede que sepan que el programa IB engloba a distintos programas. El International Baccalaureate, que es el IB, en realidad es una organización sin fines de lucro que se fundó más o menos por el año 1968. Los headquarters están en Suiza y ofrece básicamente 4 programas educacionales. Primero el IB Diploma, el que probablemente la mayoría de sus hijos o de ustedes podrían estar familiarizados con este programa, y que es para chicos de más o menos 15 a 19 años. Después hay el IB Middle Years Program para estudiantes un poco menores, el IB Primary Years Program para los chicos de primaria, y también hay uno que es Careers Related Program. Entonces el IB es esta organización sin fines de lucro que engloba estos 4 programas. Y bueno, para no aburrirlos más, eso básicamente sería un poco acerca de la organización. Y ahora les van a explicar un poco más acerca de lo que es ya en concreto el IB Diploma Program. Sí, continuemos, José. José, bueno, esta pregunta también es para ti. ¿Cómo funciona esto del programa del diploma? O sea, ¿qué es el programa del diploma? ¿Cómo es que funciona, no? Yo les cuento, ¿verdad? Cuéntales. Sí, fíjense, tal vez un poco distinto a los otros ponentes que hay en una presentación, pero yo en la escuela que estudié en México no tenía mucha opción. Todos los estudiantes tenemos que hacer el bachillerato internacional. Y para mí cómo funciona el diploma es que yo tenía 6 cursos, 3 de ellos que eran difíciles y 3 de ellos que eran como no tan difíciles. Los difíciles simplemente requerían un par de clases adicionales. Le ponían higher level y medium level, creo. Y y sí, esos 2 años tomé esas 6 materias. Al final de los 2 años tuve que presentar un examen para cada una de ellas y tenía que sacar cierto puntaje para poder graduarme del programa y del bachillerato, porque en mi bachillerato era un requerimiento pasar el diploma para poder graduarme. Yo creo que tal vez los otros ponentes sean mejores para describir los detalles. Para mí, un poco creo que lo más importante de cómo funciona el IB
era que fuera de cualquier otro programa de bachillerato que yo viera en México, ese es el mejor programa para enseñarme a pensar un poco de una manera más crítica. Y se trataba mucho de escribir ensayos, de tener discusiones, de hacer presentaciones a lo largo del año que te iban preparando para tú entender bien el tema, porque no te evaluaban hasta el final del programa y no tenías que presentar tus exámenes hasta el final de ello. Entonces, realmente todo el programa se trataba de esos ejercicios de pensamiento crítico. Sí, y es súper interesante lo que tú dices, porque a diferencia de una educación latinoamericana tradicional, esto que te ofrece, que te aporta el IB de los trabajos de investigación, ¿no? De esos foros de discusión, de estos exámenes al final de año, o sea, al final de todo el programa, lo hace muy diferente a cualquier otro programa de bachillerato que hay en toda Latinoamérica, ¿no? Belén, no sé si puedes comentar un poco esta respuesta. Sí, claro. Perdón, no escuché muy bien lo que dijo José porque se me estaba acordando el internet, pero agarré la parte que dijo acerca de, o bueno, lo que tú estabas comentando, creo que los beneficios del programa de bachillerato. Bueno, en mi colegio no era obligatorio, José, pero creo que, bueno, acá en el Perú es usual que no sea obligatorio en algunos colegios. Igualmente, sí, o sea, lo que comentaba José, ¿no? Tres más complicados, tres un poco más fáciles, pero igual yo creo que si tuviera que resumir, creo que lo que el programa de IB me dio sería pensamiento crítico, o sea, juicio crítico. Creo que los que han llevado el programa de bachillerato podrían estar de acuerdo conmigo. Es decir, no importa que no te acuerdes exactamente de, no sé, del ciclo de Krebs que aprendiste en biología, pero realmente creo que es algo que a mí personalmente me brindó el programa de bachillerato, que me ha ayudado a lo largo de, en general, se podría decir mi carrera académica o para postular a concursos, para ser directora o mesa directiva de alguna organización, etcétera, etcétera. Es eso, es saber comunicarte, tener las herramientas de comunicación necesarias para desenvolverte como un miembro activo de esta sociedad y poder, sobre todo, creo yo, en estas épocas también de pandemia, por ejemplo, aplicar el juicio crítico a, en general, o sea, para enfrentar las noticias, ¿no? Para enfrentar la vida, para enfrentar ese como raudal de información que te cae encima en el mundo de hoy día tan tecnificado. Entonces eso principalmente creo que es algo muy positivo. No sé si eso era lo que, lo que estaban comentando, pero lo digo como algo extra igual. Ujú. Sí, y bueno, el IB a fuerzas te obliga a llevar un programa de matemáticas, un curso de matemáticas, un curso de ciencias, un curso dos cursos de idiomas, de hecho, ¿no? Y un curso de humanidades, ¿no? Y después el último curso, el sexto curso es medio opcional, o sea, en el sentido de que tienes que llevarlo, pero varía en cuál puedes elegir, ¿no? ¿Cuál de las? Em, Creo que también una cosa que complementaría es de que hay muchos de los bachilleratos, ¿no? De las secundarias latinoamericanas, lo que priorizan es la memorización, ¿no? Pero el IB, como han estado comentando los ponentes, prioriza más esto del juicio crítico, ¿no? Porque al final esto de la memoria es muy frágil y creo que lo más importante con lo que te debes quedar son con otro tipo de lecciones, ¿no? Que sí te las puedes dar el IB. Continuemos. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de calificación, no? Eso me parece súper importante que lo entiendan bastante los chicos y también los padres. Eh, no sé si, Leonardo, tú nos puedes comentar un poco. Claro. Como dijo José, hay en el IB, en el programa del diploma, lleva 6 cursos y cada curso se califica sobre 7. O sea, 7 es lo máximo que puedes obtener. Eh, Ahora, ¿cómo el IB, cómo esta organización te asigna una banda de calificación? Eh, Primero se utiliza una escala de 100. Si tú sacas, por ejemplo, de 79 a 100, tienes 7. Si sacas de 61 a 79, tienes 6. Y ahí te asignan en una banda de calificación. Por lo tanto, lo máximo que puedes obtener con tus cursos es 42. Ahora, ¿de dónde vienen estos 3 puntos restantes para llegar al 45, que es lo máximo que puedes obtener el diploma? Eso viene de unos troncales que son como que, no son cursos, pero son como que cosas obligatorias que tienes que hacer en el IB, que es una monografía, teoría de conocimiento, y si sacas A y A o A y B en cualquiera de las dos, te van a dar 3 puntos adicionales, y con eso llegas al 45. Entonces sí, ahí sale IBA, porque estos troncales se califican no con números, sino con letras, con A, B, C, D, E. Creo que hay F, no estoy seguro, pero
Sí, te califican con letras en esos cursos. Y con esos juntos llegas a 45 puntos. Y esas son las notas en el IB. Sí, una de las cosas que me parece súper importante que también se entienda es de que, o sea, muchos papás suelen ver la libreta de notas y lo toman como referencia, ¿no? Eh, pero cuando estás en un programa como el IB, la libreta de notas del colegio no refleja necesariamente cómo está tu hijo en el IB. Puede estar como que aprobado o con muy buenas notas, pero a la escala del IB no necesariamente estar bien, ¿verdad? Leo. Sí, es verdad. Porque en el Perú utilizan una escala vigesimal sobre 20. Entonces, por ejemplo, un 16 en Perú para muchos padres probablemente no sea tan bueno, pero en el IB puede ser un 6. O sea, es una nota, pero no necesariamente se puede comparar. Sí, o sea, y yo creo que una de las cosas también que deben tener súper en cuenta los papás es que si quieren medir cómo le está yendo a sus hijos en el IB, creo que uno de los recursos más importantes que deberían usar es la nota predictiva, ¿no? Ver cómo están sus hijos en la nota predictiva y cómo va a Claro. cambiar la nota predictiva a lo largo de los meses y los bimestres. Ahora, ok, ya explicamos cómo funciona un poco el sistema de calificación, que por cursos del 1 al 7 y en total puedes sacar hasta 45 puntos, pero ¿con cuánto se aprueba el IB, Leonardo? Creo que era con 23, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. No te Era preocupes. con El 20 IB se algo, aprueba con 24 puntos, ¿no? Se aprueba con 24. 24. Y nada, pero eso sería como lo que en Perú sería un 10.5, ¿no? Hay muchos padres que también pueden pensar como que, oye, obtener el diploma ya es bastante logro, y puede que sí, ¿no? Pero ¿desde cuándo se considera como una buena nota? ¿No? No sé, Belén o José, nos pueden contar un poquito de desde cuándo es una buena nota para el IB. Em, Bueno, creo que es bastante subjetivo, depende de a dónde quieres llegar, o sea, si quieres ingresar, si tú metes ingresar a las mejores universidades bueno, del mundo en ese sentido, por ejemplo, me parece que el mínimo que piden es 38, 39 puntos, tal vez ahí José me puede corregir, pero no, no No, sabe, está bien, está justo, bien. no tengo ni idea. O sea, Sí. sí, no tengo ni idea. Ujú, al menos de lo que yo recuerdo haber investigado, o en general de lo que sé, por ejemplo, creo que Oxford, Cambridge, universidades así en Inglaterra muy buenas, sí piden mínimo 38 puntos. Entonces, digamos que si tú metes a entrar a esas universidades, definitivamente una buena nota, al menos el mínimo al que tienes que Ah, a tener, claro, o sea, ahí en la visión futura sería 38 puntos, pero no significa que esa sea no significa que 37 puntos sea mala nota, o sea, para nada, ¿no? Todo es relativo en esta vida, entonces depende con qué te está comparando y depende a dónde quieres llegar, creo que se podría definir una nota. Yo creo que, a ver, si me preguntas a mí personalmente, si creo que si alguien saca 36 puntos a más, me parece una muy buena nota. Creo que no, tal vez no como necesariamente si tienes 36 o 37 puntos vayas a ingresar pues a las top 10 del mundo, pero podrías ingresar a universidades muy buenas, ¿no? Entonces yo diría que 36 para arriba o 35 para arriba, personalmente me parece una muy buena nota, ¿no? Pero seguro ya como hablarán después, la nota no lo es todo, entonces también todo depende de si tienes, no sé, 38 o 39 puntos, pero has hecho un montón de cosas extra, un montón de extracurriculares, un montón de concursos o qué sé yo, has desarrollado tu proyecto social o qué sé yo, ¿no? Entonces también hay varias cosas que se suman para poder presentarte a una universidad, o sea, sí. Y hablaremos también un sí, poquito de eso después, así que es importante para los padres no solo fijarse en la nota necesariamente en que mi hijo tiene que sacar 40 o 41 y si no, no entra a ningún lado. No, para nada. Yo creo que está bien también decirles a los chicos, tranquilizarlos con que, bueno, se esfuercen, que se saquen una buena nota, digamos que investiguen obviamente la universidad a la que quieren, que digamos que esa universidad les pide 35 puntos para arriba. Bueno, está bien, entonces que se traten de sacar esa nota y a la par pues que hagan los proyectos que les interesan, ¿no? Y que les saquen provecho también a ese otro aspecto del bachillerato. Ujú. genial. Sí, bueno, como acaba de comentar Belén, realmente el definir una buena nota es muy, muy subjetivo. Depende un poco de la universidad a la que apuntes, del país al que apuntes, porque ya como veremos más adelante, no necesariamente les importa solo la nota, sino otras cosas como extracurriculares y como comentó Belén, premios que hayas obtenido. Eh, hay cosas que pueden sopesar algunas malas notas o notas que no hayas llevado algún curso, ¿no? Em, pero bueno, entonces recapitulando, la nota mínima para obtener el diploma son 24 puntos, pero esos 24 puntos tampoco es como que necesariamente signifiquen que sea una buena nota, ¿no? Y ahora, la buena nota es un poco difícil de
definir. Continuemos. Bueno, hablando de la IB, bueno, de nuevo les comentaba que tenemos un super programa de IB con profesores increíbles como Belén. Así que cualquier cosa, si tienen preguntas, dudas, lo que sea con respecto a IB, ahí está nuestro Instagram y nuestro WhatsApp. Continuemos. Bueno, hay que ver un poquito, creo que mucha gente le interesa el caso estadounidense, ¿no? Mucha gente sueña con entrar a universidades como Harvard, ¿no? Como el MIT, como Stanford, Princeton, Yale, las universidades de las películas, literal. Entonces, también me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, me decían como que, oye, si sacas X cantidad de puntos, puedes entrar a Harvard, ¿no? Si sacas X cantidad de puntos, puedes entrar al MIT con el IB, ¿no? Entonces, no sé, José, si nos puedes dar un poco de contexto de cómo es todo el panorama de la aplicación estadounidense, ¿no? En cuanto a los requisitos que necesitas, ¿no? Si es que alguien quisiera aplicar en Estados Unidos y bueno, también Harvard, ¿no? Y también comentarnos un poco de en qué cosas sí te aporta el IB para el caso estadounidense y en qué cosas no te aporta. Bueno. Sí, claro. Yo creo que algo, o sea, cuando pienso aplicar a universidades fuera, yo pensé, digamos, en 3 sitios. Pensé aplicar a Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra y Canadá son muy claros que ellos buscan a muy buenos estudiantes con buenas notas del IB. Ellos saben qué es el IB, saben cómo medirlo, saben qué significa el IB y se basan mucho en eso. Y tal vez como en un ensayo que mandas, pero es como que es muy claro cuál es el proceso de admisión. En Estados Unidos es súper distinto. Es un proceso muy holístico. Eso significa que ellos se fijan en muchas caras de un estudiante. A mí, por ejemplo, yo en mis aplicaciones les platicaba sobre los extracurriculares que hacía. Me tocó hacer un montonal de ensayos y evaluaban qué tan profundos y qué tan bien escritos estaban mis ensayos. Tuve que hacer un examen que se llama el SAT, que es lo que han estado mencionando un par de veces, que es el examen de admisión a la Universidad de Estados Unidos, y entre ello también tuve que poner mis notas del colegio. Creo que algo que pasa con Estados Unidos es que para ellos la calificación que importa más es el SAT, porque es un examen que puedes comparar de todos los estudiantes. El IB, por ejemplo, tal vez puede ser que un admissions officer entiende qué es y otro no entiende tanto qué es. Y también puede ser muy subjetivo en cuál es la calificación que esperan tus profesores que vas a sacar. Porque cuando aplicas a Estados Unidos, no aplicas con tu calificación del IB, sino aplicas con tu predicted grade, que eso es lo que un poco cuánto están pronosticando tus profesores que vas a sacar. Hay unas escuelas donde la predicción suele ser mayor de lo que realmente los chavos sacan. Por ejemplo, yo tenía amigos que tenían, sus profesores habían predecido que iban a sacar 45 puntos y en el momento realmente solo sacaban 37 y es una diferencia gigante. Por ejemplo, a mí mi predicción era que yo iba a sacar 40 puntos y saqué 43. Y pues bueno, es casi 10% de diferencia, es muchísimo. Entonces, creo que en Estados Unidos, al menos en mi proceso, digo, en mi escuela nunca nadie se había ido a Harvard, no sabían cómo realmente medir el IB y yo entiendo que no fue el punto más importante. Creo que sin embargo, por ejemplo, comparado al sistema de educación en mi escuela, donde fuera simplemente el sistema mexicano, el IB era mucho más estandarizado y mucho más entendido a que, por ejemplo, la calificación que me dieran en mi escuela el profesor de español. Entonces, no es la respuesta más concisa, pero un poco los takeaways que diría es, en Inglaterra y en Canadá es súper importante y súper entendido. En Estados Unidos depende un poco y muchas veces los otros factores como el SAT, extracurriculares y ensayos importan más. Y C, el IB es probablemente es un sistema educativo más estandarizado y más entendido y más reconocido, incluso en Estados Unidos, que cualquier otro sistema educativo local o nacional de un país latino. Genial. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, ¿podrías entrar con a Harvard, por ejemplo, con un 40 y pico en IB? ¿Eso sería suficiente? Sí, no, claro, yo entré con 40. No. O sea, 43, lo que me refiero es solo con eso. No, A para que nada. eso te asegura entrar. No, para nada. O sea, en Estados Unidos, creo que voy a regresar al término que usaba antes, las aplicaciones son muy holísticas. Tienes muchas cosas con las que estás aplicando. Aplicas con tus calificaciones de la escuela, que es el IB,
con el SAT, que es el examen estandarizado que tienes que hacer. También tienes que describir tus extracurriculares y distintos méritos que has tenido. Yo, por ejemplo, fui capitán del equipo mexicano de debate y gané premios mundiales por hacer eso. Y también tienes que escribir ensayos, describiendo cuáles son tus pasiones académicas y qué vas a aportar a la universidad a la que estás aplicando. Entonces diría, no, incluso un 45 en el IB es una porción pequeña de tu aplicación y depende de, y tienes que tener las otras caretas en ello. Genial. José, y por ejemplo, digamos que si solo tienes 45 puntos y tienes un 1500 y pico en el SAT, ¿podrías entrar? ¿O ahí cómo es la parte de los curriculares? No sé, es muy difícil ponerle un benchmark o sea, qué necesitas o no. Yo tengo amigos que han entrado a la universidad con pésimos SATs y pésimos IBs, pero tenían una historia súper interesante. Y tengo amigos que eran como los típicos ratones de biblioteca que se la pasaban todo el tiempo estudiando, no tenían muchas historias interesantes o cosas que contar, pero eran súper buenas calificaciones y por eso los aceptaron. Entonces, no les puedo dar una buena respuesta a eso. Les puedo decir que en mi experiencia, yo creo que me aceptaron a la universidad no por mis calificaciones, sino por mis extracurriculares y ensayos. Y eso para mí fue más importante. Claro, exacto. Entonces, una de las cosas, de los tips que se le recomendaría a los padres de familia es que no solo se enfoquen, así, que piensen aplicar a Estados Unidos, no solo se enfoquen en el IB, el IB es una de tantas cosas que tienen que hacer, ¿no? De hecho, ni siquiera es un requisito, ¿verdad? O sea, no es requisito que para universidades como Harvard, en general en Estados Unidos, que apliquen con IB. No, No es para nada, para nada. no es para nada un requisito. Entonces, una de las cosas súper importantes que se tendría que priorizar también son los extracurriculares, ¿verdad? José. Sí, perdón, se me pasan los audífonos. Ah, Repite la pregunta, Oscar. Te comentaba que una de las cosas súper importantes que se tienen que priorizar son los extracurriculares también. Sí, completamente. Yo hace un montón de extracurriculares. Yo era el presidente del Consejo Estudiantil de mi escuela. Como les digo, fue el capitán del equipo mexicano de debate. Toqué música varios años. O sea, sí, completamente. O sea, los extracurriculares cuentan mucho más de qué haces tú y qué vas a hacer fuera del salón de clases. Y a las universidades americanas eso les importa mucho. Y de hecho, si piensas un poco en por qué es eso, es como si tú estudias en Inglaterra, algunas escuelas tienen campus y la gente vive en sus dorms. Por ejemplo, Oxford y Cambridge son muy famosos por eso. Pero muchas de las universidades en Londres no son así. Tienen los salones de clase y tienen universidad, pero la gente vive en sus propios apartamentos. Entonces, la universidad no engloba tanto de la vida personal de los estudiantes. En Estados Unidos es súper distinto. Uno vive en el campus, todo el día está en el campus, cena en el campus, tiene sus actividades en el campus, todo es en el campus. Entonces, las cosas que puedes aportar a la universidad fuera del salón de clases les es súper importante. Genial. Bueno, continuemos un poquito, José. Sí, súper. Ahora hablemos del caso británico, ¿no? El caso británico. Leonardo, tú que tienes bastante experiencia con el caso británico, cuéntanos un poco de cómo funciona el IB para la aplicación a universidades británicas y o sea, desde qué punto es útil y hasta qué punto lo es, ¿no? Sí. En el Reino Unido es una historia totalmente diferente a Estados Unidos, ya que ellos priman lo académico. No les interesa tanto que hayas hecho como extracurricular. O sea, también es importante para universidades un poco más difíciles como son Oxford y Cambridge, pero para la gran mayoría de universidades en el Reino Unido, ellos solamente miran lo académico, no miran nada de lo extracurricular. Entonces, el IB es súper, súper importante en el Reino Unido. Ahora, hay personas que no llegan al IB, igual entran al Reino Unido. ¿Cómo hacen esto? En las universidades del Reino Unido existe algo que se llama Foundation Year, que las personas que no logran cumplir con el requerimiento del puntaje que piden las universidades en el IB, en el Reino Unido, pagan por un año adicional. O sea, harían 4 años de estudio en la universidad, a diferencia de 3 años si haces IB y cumples con el requerimiento, con el puntaje mínimo que piden. Te metes a un Foundation Year y como que convalías, como que te nivelas para recién ingresar al programa académico que quieres ingresar en esa universidad. Entonces, ahora, ¿por qué yo recomendaría sí o sí igual tomar el IB y sacar el puntaje mínimo? Porque en el Reino Unido las carreras usualmente duran 3 años y con un puntaje IB
o sea, cumpliendo el puntaje que te piden, salen en sus páginas el puntaje mínimo, el costo, etcétera. Entras de una y comienzas también en septiembre, creo, en septiembre, al igual que en Estados Unidos. Entonces, sí, así funcionan en el Reino Unido, las universidades y la I. Leonardo, y un poco diferente también el caso estadounidense, es que aparte de solo pedirte una nota global, ¿no? De 40 y pico puntos, también te Ah, piden claro, claro. Sí, notas sí, muy sí. Sí, específicas sí, sí, por sí. carrera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es algo súper importante que conozco. Uy, entonces me activo. Ya, es súper importante esto porque conozco a personas que escogen cursos solo para maximizar su puntaje. ¿Ok? O sea, en las universidades del Reino Unido, ellos te ponen en sus páginas, dependiendo de tu carrera, qué cursos tienes que tomar en el IB. Por ejemplo, en matemáticas, en el IB, no es solamente un tipo de matemáticas, sino existen varios tipos de matemáticas en el IB. Entonces, dependiendo de tu carrera, en mi caso, como es Computer Science, me pedían como que una matemática específica. Entonces, si yo no llevaba esa matemática específica, es como que si no hubiera tomado IB, o sea, no me servía de nada. Entonces, es súper importante que chequen con sus hijos antes de como que inscribirse con su colegio a los cursos, chequen los requerimientos de su carrera, los cursos que les piden, y traten de cumplir con esos requerimientos, ya que no sirve de nada llevar ahí con cursos que no te van a servir si es que estás pensando en postular al Reino Unido. Ujú. Entonces, es también una pequeña diferencia también entre el caso estadounidense y el caso británico, ¿no? Que para el caso británico tienes que saber como más o menos la universidad, más o menos la carrera a la que quieres aplicar para elegir tus cursos del IB. O sea, tienes que saberla antes del IB. Claro. No te va a ser muy útil el diploma. En cambio, Ujú. uno ni siquiera necesitas el IB y si lo llevas, buenísimo, pero no es como que requisitos de cursos o cosas así. Y aparte, tu carrera no la tienes que saber necesariamente antes de la IB, sino creo que hay muchas universidades que te dan como que hacer un año para que puedas decidir en qué carrera estás, ¿no? José. De esta, o sea, sí, exacto. Sí, en Estados Unidos es muy flexible eso. Por ejemplo, en Harvard realmente tienes 30 clases, 32 clases que tomas a lo largo de tu carrera universitaria y yo solo tengo que tomar 12 de ellas de economía y soy economista. Entonces, tienes muchísimo espacio para explorar otras clases y sí, por ejemplo, este, este, este semestre yo estoy tomando clases de fantasía, de startups, de muchas cosas que no son relevantes a mi carrera. Sí, hay mucha más flexibilidad en cuanto a los cursos. En cambio, Reino Unido, ¿cómo es un poquito de las universidades británicas en cuanto a la malla curricular? ¿No? ¿Hay esta flexibilidad o no? ¿Me preguntaste a mí? Sí, Leo, tú. Ah, ya. Eh, bueno, yo todavía no comienzo la universidad, pero que yo sepa, ellos van, o sea, si no haces el Foundation Year, tú vas de frente a tu carrera. Por eso solo dura 3 años, porque tú nomás tomas los cursos de tu carrera y incluso en las páginas de las universidades saben los cursos que vas a tomar cada año y lo que vas a hacer cada año. Ellos son más directos, se lo lanzan de una. Puedes buscar, eh, no sé, finanza en University College London y en su página te salen los requerimientos de ahí, lo que vas a llevar en cada año, los costos, accommodation, etcétera. Te lo lanzan todo de una, son más directos, entonces Y por eso es que la no, carrera dura claro, menos tiempo. ajá, no hay este concepto de liberal arts como en Estados Unidos o como dijo José, que puedes escoger cualquier curso que quieras. Sí. Leonardo, y cuéntanos, o sea, ya estamos hablando de que la IB es súper importante para muchas universidades británicas. eh, y bueno, ya especificamos también de que los cursos que eliges son súper importantes también. Pero ¿hasta qué punto, no? Digamos, ya, tú también creo que lo mencionaste al inicio, las mejores universidades, ¿qué tanto siguen valorando el IB? Oxford, ¿no? Oxford y Cambridge, por ejemplo. Sí, sí, sí. Como mencioné, creo que todavía no entran los pares, pero estamos hablando con Oscar de que en las universidades top hay peruanos que han ingresado sin IB, o sea, a Cambridge y a Oxford, sobre todo a Cambridge. Ahora, ¿cómo hacen esto? Es que ellos van a olimpiadas académicas, donde el nivel de matemáticas es incomparable con el del IB, o sea, es muchísimo más difícil. Entonces, como mencioné, perdón, en Inglaterra, en el Reino Unido, valoran bastante lo académico
estas universidades top saben la dificultad de estas Olimpiadas. Entonces, estas personas que logran un resultado bastante bueno en dichas Olimpiadas pueden ingresar de frente a estas universidades y no tienen que hacer el IB. ¿Por qué? Porque en su carrera se enfocan solamente en matemáticas y, y sí, esas Olimpiadas demuestran que tienen el nivel que un mismo graduado de IB, incluso un nivel mayor. Entonces, pueden ingresar sin el IB fácilmente. Claro, Ahora, pero eso, claro, no, esto no es usual, pero existen como en toda la vida existen excepciones, entonces es posible. sí, son las excepciones, ¿no? Pero no aplica para el caso de matemáticas, ¿ok? Aplica para el caso de física, química y Claro, así. claro, también. STEM, todo lo que es STEM y lo que sería una olimpiada, ¿no? Ujú, Que sea afín, ¿no? claro, a tu Bueno, curso. dime, Que sea afín a tu curso. O que sea, sea la afín a la cosa. carrera que es estudiar. Ujú. Eh, Otra de las cosas, bueno, creo que la pregunta no fue respondida igual. Por ejemplo, el IB, ¿qué tan relevante sigue siendo en Oxford, ¿no? En Oxford y Cambridge? O sea, ¿hasta qué punto les importa a ellos el IB? ¿Es suficiente tener 45 para entrar? Ah, es que en estas universidades no es solamente como tienes tal puntaje y entras de una. Ellos tienen tres filtros. Primero, bueno, sí es súper importante, por responder a tu pregunta, es muy importante porque es el primer filtro. Tienes que sacar mínimo 40 puntos, dependiendo de tu curso. Mínimo 40. Después tienes que dar un examen como el SAT, pero un poco más difícil. Y si pasas estos dos filtros, pasas a un interview con dos profes de la universidad donde tienes que responder preguntas en vivo. Y si pasas estos tres filtros y los haces bien, entras a la universidad. Así es como funcionan estas dos universidades. Pero el resto de universidades en el Reino Unido es solamente con tu IB. A Ujú. excepción de ciertas carreras como en Medicina. Imperial College London, sí, claro, medicina también, en Imperial College London, que es otra universidad que también suele dar interviews, o sea, entrevistas, Claro. entonces Para varía. poner un poco a los padres en contexto, Imperial College es la tercera mejor universidad del Reino Unido y probablemente de Europa. Este, ¿Qué más te iba a comentar, Leonardo? Sobre el caso británico, porque nos comentabas de que pasados el IB, tienes los requisitos IB, te dan un examen, o sea, es la entrevista, pero creo que ahí te dan una matrícula condicional, ¿verdad? O sea, a diferencia de lo que es Estados Unidos. Eh, es que, bueno, si hablamos de Perú, no porque, o sea, en Perú normalmente las convocatorias son en noviembre, pero si haces una convocatoria en mayo, sí te van a dar una oferta condicional. O sea, porque en el IB das los exámenes o en noviembre o en mayo, pero en Perú normalmente es en noviembre. Entonces, como ya tienes tu resultado, es la oferta Oficial. normal, ajá, es la oferta, pero si haces tu convocatoria en mayo, sí te dan una oferta condicional donde tienes que cumplir con el requerimiento de la IB. Claro. Entonces, lo que pasaría en estos casos, no pasaría como el caso que comentaba José, ¿no? De que, oye, los mandan con unas notas súper infladas, los profesores de su colegio, eh, pero en el Reino Unido, al darte una matrícula condicional, como cuando esas notas regresan y están por debajo de esa oferta condicional, pues te quitan la vacante, Leo, o como... Sí, creo que sí te quitan la vacante. Es que ellos son bien así, son directos, entonces no es como Estados Unidos que entras y ya, o sea, no les importa cuánto saques, o sea, los harían para créditos, pero nada más. No, creo que sí les importa, si no me equivoco, sí les importa. Los días que vi sí importaba, pero en el Reino Unido, si no cumples con ese mínimo, fuiste, ya, y te quitan la oferta. Entonces, ahí sí es súper importante las notas de IB y todas estas cosas. Bueno, ahora continuamos un poco con el caso canadiense, ¿no? Belén, cuéntanos un poco de cómo es la aplicación a las universidades de Canadá y cómo es que influye más o menos el IB y de qué forma es un poco diferente a los casos que ya hemos mencionado. Sí, me parece aparte apropiado que justo estamos mencionando el caso canadiense como después del de Estados Unidos y el de Inglaterra, por la razón de que creo que en el eje o que en la escala de holisticidad, no, esa palabra no existe. En la escala de lo que es holístico, o sea, me parece que Estados Unidos está definitivamente tirado hacia el eje, digamos, extremo de un lado, quizás Inglaterra un poquito más hacia el otro lado, y creo que Canadá estaría más o menos por el medio o más cercano definitivamente a Reino Unido, por ahí es como yo lo veo, ¿no? En otras palabras, el IB importa más, las notas del IB importan más que en Estados Unidos definitivamente, pero también importan los extracurriculares hasta cierto punto definitivamente también. O sea, por ejemplo, para las tres mejores universidades públicas en Canadá, que son
la Universidad de Toronto, la McGill y UBC, que es University of British Columbia. Lo que te piden, o sea, yo apliqué a las tres, ingresé a las tres también, y era bastante simple en realidad en comparación. No apliqué a Estados Unidos, pero sé que Estados Unidos es mucho más complicado en el sentido de que encima tienes que dar el SAT, ese examen estandarizado, ya bueno, para las mejores de Canadá no tienes que dar un SAT, no tienes que dar entrevistas tampoco que yo sepa, y eso que esas son las mejores de Canadá, ¿no? Tal vez a futuro lo cambien, no sé. Y lo que sí tienes que dar son ensayos también, y tienes que describir extracurriculares, y también, obviamente, también tus notas de IB las presentas en dos modalidades, ya sea antes de tiempo, o sea, como no recuerdo cómo se llama la palabra, pero sí, antes de tiempo, y después lo mismo que Inglaterra, te dan una especie de entrada condicional, y después ya cuando tienes las notas verdaderas ya te aceptan definitivamente, ¿no? Después, otra cosa importante, no sé cómo es en Estados Unidos, pero en Canadá se parece a Inglaterra en cuanto a que también tienes que tener mucho cuidado en los cursos que eliges, porque igualmente para aplicar a las distintas escuelas, los distintos departamentos, se piden ciertos requisitos. Por ejemplo, yo apliqué a ciencias y me pedían, y me pedían haber hecho IB, creo que ahora se llama Analysis y Approaches, tanto en Standard como en High Level. No aceptaban en ese momento IB Math Studies, ahorita creo que se llama Interpretations, ¿no, Leo? No recuerdo muy bien el nombre. Sí, sí. Esas son como las matemáticas más, se podría decir, simples o básicas, o es como un nivel un poco inferior al de Analysis y Approaches, así que, no sé, para los padres que están como viendo esto y que tienen hijos, quizás que recién están eligiendo cursos de IB, de verdad sí les recomiendo 1000%, que si es que sus hijos están pensando aplicar a ya sea Inglaterra o a Canadá, no sé bien cómo es el caso de Estados Unidos, pero al menos en esos dos sí varía definitivamente, y hay unos requisitos bastante estrictos. Potencialmente puede ser flexible. Por ejemplo, en verdad no sé hasta qué punto sea flexible, yo sí tenía los requisitos en ese sentido, ¿no? Pero si quieren hacer una carrera de ciencias o de ingeniería, sobre todo las carreras siempre más, o sea, no importa si, por ejemplo, yo lo veo así, si te metes a química high level, física high level y matemática high level y terminas estudiando literatura inglesa, por ejemplo, no tiene mayor efecto negativo sobre tu elección de esa carrera. Es decir, siempre la manera en la que se ve o cómo funciona es que estos cursos técnicos o más científicos o cuantitativos o lo que fuese, si es que los tomas, te van a abrir, o yo lo veo como que te abren más puertas si es que, por ejemplo, no sabes muy bien qué estudiar, porque si por otro lado pensabas que querías hacer literatura o historia, entonces llevaste IB Math Studies, llevaste, no sé, solamente IB, ni siquiera creo que ahora ya ni siquiera tienes que elegir Biology, Chemistry o Physics, y puedes elegir algo de medio ambiente, no estoy segura. Entonces sí te puede afectar después, porque si después te das cuenta que quieres estudiar ingeniería mecatrónica y pucha, te piden haber hecho IB Chemistry, IB Physics y matemáticas, y no lo has hecho, eso te limita bastante, ¿no? Entonces en ese sentido sí Canadá también tiene requisitos algo estrictos para aceptar en las distintas departamentos, ¿no? ¿Qué Eh, más? Ujú. bueno, Leonardo, no sé si nos puedes contar un poco también tu perspectiva, y también creo que existen universidades canadienses que realmente no es como que te esfuercen a llevar a IB, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que McGill es una de las pocas que no te piden IB, si no me equivoco. Porque ayer estaba hablando con un chico que ingresó a McGill sin IB. Entonces, sí, hay también universidades que no necesitas IB en Canadá. Eh, Creo que algo que no hablamos que es súper importante es la ayuda financiera, o no sé si deberíamos hablar de esto. Sí, claro. Creo que también una cosa súper importante a conversar antes de la ayuda financiera es las tasas de aceptación, ¿no? Que a nivel general, entrar a una universidad de Estados Unidos como es Harvard, MIT, las universidades, es hiper, mega difícil entrar, las tasas de aceptación son muy chiquitas, pero eso no ocurre tanto en el caso canadiense, ¿no, Leo? En el caso No, canadiense, En Canadá, sí, aceptan a varias personas. Las tasas de aceptación no es algo que lo vean con tanta frecuencia. La verdad es que no les importa. Hay muchísimas personas que entran, entonces no es tan difícil entrar si es que tienes lo que te piden. Si es que tienes lo que te piden, no te preocupes, muy probablemente entres. Ahora, lo importante es, como dijo Elena, es escoger bien los cursos, porque sin eso probablemente te rechacen. Súper importante eso. y bueno, entonces, si entrar no es tan difícil, es lo difícil. Lo difícil es
La, Difícil es Salir. salir. Sí, salir. Un poco. No, de verdad, de verdad. No, de verdad. Las personas ven como la Universidad de Toronto, que es muy fácil entrar, pero es muy difícil de salir. Siempre dicen eso, que es súper difícil las carreras. Y otra de las cosas difíciles son las becas, ¿no? Ah, también. Hay becas, sí hay becas, pero Canadá usualmente no estoy tan seguro, pero creo que no han ayuda financiera, pero sí hay becas por mérito. Por ejemplo, en la Universidad de Toronto hay una beca completa que te pagan todo, absolutamente todo, no pagas nada en 4 años, que se llama la lista B. Pearson, eh, que es súper competitiva. Entonces, ese es un ejemplo de una beca que ofrecen en Canadá. ¿Y por qué es tan competitiva? ¿Cuáles son los requisitos para que puedas aplicar? Primero que nada, que tu colegio te tiene que nominar y cada colegio puede nominar a un estudiante por año. O sea, es una persona de toda tu promoción por año. Entonces, aparte de eso, usualmente suelen escoger a uno por país, dependiendo del país, porque si hay casos, por ejemplo, en China, que escogen a dos porque son demasiados los que postulan, pero usualmente es una persona por país. Aparte de eso, la mayoría de los que ganan este premio, esta beca, tienen 43, 44, 45. La gran mayoría tiene 44, 45. Eh, y bueno, como es un full ride, o sea, literalmente te pagan viaje, comida, libros, estadía, tuition, te dan un pago mensual, es súper competitivo. Y como es la mejor Genial. universidad de Toronto, peor aún. Perdón, la mejor universidad de Canadá. Pero Toronto es la mejor universidad de Canadá. Sí, sí. Bueno, eso es por el lado de la beca, ¿no? Y por el lado de la ayuda financiera, ¿cómo nos podrías contar un poco de cómo es también, Leo? ¿En Canadá? Sí. Eh, Creo que en Canadá no han ayuda financiera, a menos que tenga ciudadanía. Creo que sí hay unos cuantos descuentos para la gente de primer año y si tiene ciertos promedios. O sea, en realidad, O sea, hay becas por mérito, pero ayuda financiera, así como Estados Unidos por necesidad, no hay. creo que también falta contar eso, ¿no? O sea, ¿nos puedes comentar un poco de cómo es la parte financiera en caso estadounidense? Sí, claro. Depende mucho de escuela por escuela, pero hay muchas universidades donde dan ayuda financiera y si no lo puedes pagar, lo paga la universidad. Em, Creo que esto, especialmente para estudiantes internacionales, lo que es lo mejor es cuando es una universidad que se llama Need Blind, o sea, Need Blind para internacionales. Eso significa que ellos van a leer tu aplicación y te van a aceptar sin siquiera preguntar, o sea, sin siquiera mirar si estás solicitando beca o no. Y ya una vez que hayan decidido si te aceptan o no, es cuando te dan el paquete financiero. Y la idea es que te dan el paquete financiero para que puedas asistir. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, casi creo que todas las escuelas del Ivy League son Need Blind. Y, por ejemplo, en Harvard, si tu familia tiene menos de $75,000 en ingresos anuales, te dan full ride para estudiar acá. No todas las escuelas son así. Hay muchas otras escuelas en Estados Unidos que sí dan becas, pero no son Need Blind. Eso significa que cuando evalúan tu postulación, también evalúan tu situación financiera. Y puede ser que, por ejemplo, digan, mira, este año solo tenemos 10 cupos para internacionales a los que les podemos dar beca, tenemos que decidir a cuáles se los damos. Pero entonces eso depende de universidad por universidad. Yo creo que el mensaje más importante acá es, hay muchas becas, o sea, sin duda más que en otros sitios, y especialmente para las universidades del mayor calibre, eso simplemente no es o sea, no es una preocupación. Si la familia no puede pagar el dinero del tuition, la universidad lo va a pagar. Claro, es lo importante, ¿no? Que si no tiene, o sea, creo que hay mucha gente, como creo que ya lo he dicho en otra charla, que piensa como que, oye, tengo un súper perfil como para entrar a Harvard, ¿no? Pero no voy a poder pagármelo. Entonces nos animan a postular, ¿no? Entonces, creo que lo importante es intentarlo, ¿no? Porque al final, en universidades como Harvard, MIT, Dartmouth, y entre otras, Newline, te van a dar la ayuda financiera necesaria o la beca necesaria para que tú estudies ahí, ¿no? Completamente. Leonardo, no sé si nos puedes comentar un poquito cómo es con el caso de Stanford, ¿no? Que es un poco, no ¿En es caso de qué? de Stanford. De Stanford. Bueno, en Stanford ocurre lo mismo. Ahora, Stanford no es Need Blind como Harvard, pero Stanford sí te da becas según necesidad, no te da por mérito. O sea, no, si a una persona le dan beca es porque en verdad lo necesita, no es porque sea
un crack, o sea, es por necesidad, así se llama. Entonces, si tú entras a Stanford, si te aceptan, pero no puedes pagarlo, igual te lo pagan todo lo que necesites. Eh, Claro. y así ¿Y, funciona. y cuál es la diferencia en cuanto al proceso de admisión? Quizás, ¿no? O sea, que aquí sí consideran un poco cuando generan tu Claro, familia. claro, claro, sí, sí, sí. Ese concepto se llama Anitaware y eso significa que ellos tienen una cantidad fija de plata que tienen para ayudar a los internacionales, porque para los estudiantes domésticos, a ellos sí le dan beca sin importar la cantidad, o sea, son Line para los domésticos, pero para los internacionales son Itaware, o sea, les importa cuánto puedas pagar y lo toman en cuenta en tu proceso de admisión. O sea, a gente muy, 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 muy crack, pero necesita un full ride, o sea, que le paguen todo, los pueden rechazar, necesitan ayuda. Entonces, es importante tomar en cuenta este Claro, dato. entonces esto va a variar de universidad a universidad, como estábamos conversando, y hay universidades que dan beca por mérito, ¿verdad? O sea, estas que hemos mencionado no dan beca por mérito, pero hay otras que sí, ¿no, Leo? Sí, 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 hay un montón de universidades que dan becas de la propia universidad, por ejemplo, universidades como Vanderbilt dan becas por mérito. Hay un montón, en verdad, un montón, un montón. Claro, Sí, entonces, yo te puedo mencionar un poco, Oscar. A mí, por ejemplo, me dieron una beca del 100% en Emory y una beca del 100% en Yale NUS, que era la asociación de Yale con la Singapur. Universidad Nacional de Singapur. Y sí, sí, o sea, sí, son selectivas y no hay tantas. O sea, bueno, en cada universidad son como programas específicos a los que tienes que aplicar, pero sí hay hay muchas becas de mérito en muchas universidades de Estados Unidos. Sí. entonces al final vemos midline, vemos mérito, y hay muchas oportunidades en general. Entonces, es un poco el resumen de la parte financiera de Estados Unidos que lo vimos antes, ¿no? Y bueno, ya hablamos también un poco del caso canadiense. Continuamos. Igual, a los padres pueden ir dejando sus preguntas por el chat, para que las vamos a responder al final. Bueno, recapitulando un poco, en el caso del caso estadounidense, ¿no? Se requiere antes era obligatorio el SAT, ahora ya no lo es, pero está volviendo a ser obligatorio en algunas universidades. Por ejemplo, el MIT el lunes pasado dijo que va a volver a ser obligatorio el SAT o el ACT. Entonces, probablemente sea súper importante que lo tomen. Como les comentaba, tenemos un programa de CT, entonces hasta el día de hoy hay un 40% de descuento para los que quieran matricularse, ¿no? Continuamos. Ahora, ¿cómo pueden ayudar ustedes, padres, a sus hijos en todo este programa del IB, toda esta locura de programa, que a veces puede ser no sé cómo decirlo, genera mucha fatiga, puede ser como que les agarre miedo, puedes tener días en los cuales no te sale, no sabes hacer en la monografía y dices, ¿cómo voy a acabar? Entonces, ¿cómo hay a sus hijos en este programa? Belén, no sé si nos puedes contar alguna de tus sugerencias o tus recomendaciones para los padres. Sí, claro. A ver, tal vez cómo habría, estoy pensando en cómo me ayudaron mis papás, por ejemplo, pero no puedo pensar en nada. Pero a ver, una recomendación tal vez para ustedes, padres. Bueno, creo que sería primero que nada comprender lo que es el IB, o sea, me parece genial que hayan podido asistir también hoy día a esta charla, porque creo que para ayudar a alguien, pues tienes que primero empatizar con lo que están pasando, ¿no? O por lo que están pasando. Entonces, entender nada, que es un periodo de tiempo estresante, la verdad, por diferentes motivos también, porque no solo el programa en sí es complicado, más que por la dificultad en sí de los cursos, es porque tienes que balancear muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Extracurriculares, clubes, que por aquí, que por allá, y de hecho dentro de los propios cursos de bachillerato hay muchas cosas que también tienes que balancear y muchas entregas. Entonces, de por sí, como ya también les estarán comentando sus hijos, créanme que sí, no exageran cuando dicen que es complicado, tampoco es imposible para nada, y solamente es complicado manejar los tiempos bien, ¿no? Y tratar de pues organizarse, eso es complicado. Entonces, nada, la forma de ayudarles creo que primero es eso, o sea, entendiendo por lo que están pasando. ¿Qué más? No, creo que no ponerles presión también sería una forma de ayudar de alguna manera, no ponerles presión. Tampoco quiero decir que decirles que no importa el IB, no, para nada, pero también depende mucho de cómo son sus hijos, ¿no? Cuál es su temperamento. Ahí cada padre pues conoce a sus propios hijos, conoce qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta. Entonces, por ahí les diría que tampoco centrarse demasiado en las notas del IB y estresarlos por ese lado, si es que, por ejemplo, están haciendo proyectos al lado, ¿no? Entonces, sí, pues eso es imposible
hay un costo de oportunidad de hacer proyectos, definitivamente, como todo en la vida hay un pequeño costo de oportunidad, ¿no? Entonces, no obligarlos a dejar estos proyectos o dejar estas actividades que les gusta y que les trae satisfacción, no sé, por ejemplo, am, yo hice ballet, por ejemplo, también durante el bachillerato y no lo dejé, pero por ahí que tal vez un padre estaría diciendo como, pero no, deja de lado el ballet, o deja de lado esto, este club, te has metido en muchas cosas, solamente céntrate en las notas, ¿no? Creo que eso también sería un factor importante. No sé, José o Leo, bueno, Leo, que tú también acabas de pasar por ahí, ¿qué es lo que recomendarías? ¿Qué es lo que te hubiera gustado que tus padres hicieran por ti? Tal vez también José podrían comentar un poco. Eh, Eh, yo creo que en Perú esta cultura de extracurriculares no es como que tan grande. Entonces, yo creo que no traten de ayudar a sus hijos a que balanceen tanto lo académico como lo extracurricular, porque ambos son súper importantes. Yo sé que en Perú esto no está tan desarrollado como en Estados Unidos o en otros países, entonces impúlsenlos, motívenlos a que se metan en actividades que les gustan para que no estén todo el día estudiando. Ujú. José. Sí, yo lo único, no, creo que ya Leo y Belén dijeron muy buenos puntos. Lo único que agregaría es, en los exámenes del IB, a veces uno tiene que quedarse un buen rato estudiándose en casa, y yo me acuerdo que estaba en casa y pasaba varias tardes estudiando para los exámenes. Seguro mis papás decían como, qué hace este chavo que no hace nada en sus tardes o esto solo está encerrado en su cuarto? Pero es que es un poco así es el IB, como que uno es más que ser como, por ejemplo, una carrera de velocidad, es un maratón, uno tiene que estarse preparando bastante tiempo, y a veces eso requiere, pues, no sé, quedarse varios días preparándose, estudiando, y yo creo que esa flexibilidad es muy importante. Sí. Bueno, entonces, recapitulando un poco, creo que es súper importante que todos los papis se informen de qué es el programa del diploma, qué es el IB, cómo funciona todo esto. Felicitaciones a todos los que están aquí, porque ya lo están haciendo. Creo que otra de las cosas súper importantes es el apoyo emocional, ¿no? Como lo venías comentando, puede haber momentos en los cuales estás en el programa y puedas sentir como que, oye, ya no puedo más, ¿no? O me siento frustrado por algún trabajo, algún examen. Entonces, el apoyo de los padres creo que es súper importante en esos momentos, no solo de los padres, sino de toda la familia y amigos, ¿no? Creo que otra de las cosas súper importantes es, bueno, informarse de los procesos de aplicación a universidades, porque el IB está muy ligado a eso, y establecer metas claras, ¿no? Establecer metas claras con los hijos de, oye, ¿sabes qué? Apuntamos no sé, a que entres a Imperial College. Entonces necesitas sacar tanto puntaje, ¿cómo hacemos? Y hacer un plan de acción, ¿no? Trabajar juntos. Creo que todo esto es un trabajo en equipo, ¿no? Entre los padres y los alumnos. Y también darle las herramientas a sus hijos. Creo que otra cosa de lo que muchos padres piensan es que todos los colegios, o sea, muchos padres piensan que todos los colegios IB son buenos, ¿no? Solo por el hecho de tener el programa de diploma, ¿no? Pero eso no necesariamente es así. No sé si nos puedes dar un poco de contexto, Leo. Perdón, se me cortó el internet, no escuché bien la pregunta. Estaba comentando de que muchos padres piensan que porque sus hijos están en un colegio IB, ya tienen, o sea, o con sacar el diploma del IB ya es suficiente, ¿no? O sea, con eso ya tienen como muchas cosas. Probablemente sí tienen muchas cosas Eh, abiertas. Cuéntanos yo, un poco de... Depende de qué tan alto apunten sus hijos, en verdad. Si sus hijos apuntan a universidades, creo que esto ya lo dijeron, a universidades top, van a necesitar obviamente un puntaje top. Entonces, sí. Ahora, con un diploma IB en Perú, creo que sí te abre bastantes puertas. Si no me equivoco, te dan acceso directo a varias universidades, pero en un contexto internacional, esta respuesta variará según qué tan alto apunte su hijo. Ujú. Bueno, no, continuemos. Bueno, estamos en la parte de preguntas y respuestas. No sé si hay algún padre que pregunta, que quiera que respondamos. Aquí la señora Jenny dice, los chicos se estresan bastante. Es bueno que tengan apoyo psicológico, si no desean hacer actividades. Belén. Sí, sí, sí. No le iba a preguntar a la señora Jenny, ¿a qué se refiere con no desean hacer actividades académicas o extracurriculares o qué tipo de actividades? Em, o sea, pero yo creo que es bueno como padres discernir entre, ok, discernir entre, digamos que
un estrés normal y ya un estrés como patológico, depresión, ansiedad. Creo que por sí esas son dos cosas distintas, ¿no? Ya si su hijo está presentando algunos síntomas ya severos de ansiedad o de depresión o de estrés, como y también se refleja muchas veces en sus notas, ¿no? Eso en parte. O por ejemplo, que ya no hacen cosas que antes les gustaba hacer, que simplemente están, no sé, demasiado pesimistas, que no pueden dormir bien, que no comen bien. O sea, creo que son diferentes síntomas que también los padres es importante que se den cuenta, ¿no? Entonces yo creo que si es así, si está a ese nivel de extrema la situación, pues sí, siempre es bueno, digo, IV o no IV, independientemente del IV, es bueno siempre que tengan ayuda psicológica en ese sentido. Y hablando netamente de IV, yo sí les recomiendo que hablen con sus hijos, ¿no? Probablemente sí sienten el peso de tener que alcanzar cierta nota, pero yo sí, como han mencionado anteriormente, los incentivaría a seguir ciertas actividades extracurriculares que les interesan, ¿no? Porque finalmente tiene un efecto rebote también, o sea, haces algo que te gusta, te desestresas, piensas mejor. También se dice que cuando uno está haciendo una actividad que no está relacionada con otra cosa, pues por ahí que se le presenta intuitivamente en la cabeza la respuesta. O sea, realmente es muy útil y creo que la ciencia también lo ha comprobado que en general hacer actividades creativas o recreativas de vez en cuando es necesario, ¿no? También para ayudar a, o sea, que potencien también justamente sus habilidades en el IB. Así que por ese lado, eso es lo que recomendaría. Claro que si es muy extremo, pues siempre es bueno hablar con un profesional, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro padre de familia que tenga alguna pregunta, alguna duda, o no sé si acá nuestros ponentes quieren complementar algo de todo lo que hemos conversado. José, Ah, sí, yo sí. ya Leo. Hay una cosa que no hablamos, que en el IB hay unos cursos, pero es como que un programa, un mini programa del IB que se llama CAS. Y en CAS pueden aprovechar este espacio para hacer literalmente lo que quieran, cualquier actividad que les guste, un extracurricular que les llame la atención. Pueden utilizar este espacio para trabajarlo y a la par que cumplen con este requerimiento de la I, se relajan y disfrutan. José. Sí, yo creo que, me imagino que hay muchas distintas familias con distintas razones por las que les interesa esta charla. Algunos por el IB, algunos por aplicar a Estados Unidos. Creo que los comentarios más valiosos que he dado para mí fue mi experiencia de aplicar a Estados Unidos y yo creo que algo que haría es lo importante que fueron mis papás en el proceso. Yo quería estar en México, nunca pensé en irme a Estados Unidos. Me sentaron mis papás y me platicaron todos, y me convencieron que había muchas oportunidades y yo era muy necio. La verdad no quería, me encantaba México, no me gustaba Estados Unidos, no quería estudiar allá. Me dijeron, oye, a ver, prueba, platica con un par de personas y solo así me interesé en el proyecto, o sea, me interesé en aplicar. Y tal vez yo creo que el cambio más importante, cuando yo estaba aplicando a Estados Unidos, un día bajé a preparar el desayuno con mi papá. Mi papá me dice, oye, ¿a dónde realmente nomás te gustaría ir? Y yo, pues, Harvard, tiene el mejor programa de economía. Me dice, ¿estás aplicando ahí? Le digo, no. Me dice, pues, ¿por qué no? Y yo, pues no creo que pueda entrar, la verdad. Y me dice, pues yo creo que tú sí puedes. ¿Qué te cuesta? Toma un día hacer el ensayo, ya tienes todo lo más preparado, aplica. No, pues, no es lío para mí que paguemos una aplicación más. Y apliqué, funcionó. Ninguna de las otras escuelas a las que quería entrar me aceptaron. Y, o sea, de las otras de muy alto calibre, ninguna otra Ivy League me aceptó. Eh, y Harvard sí, y la verdad nunca lo hubiera hecho si no hubiera sido porque mis papás me motivaron a hacerlo. Entonces, creo que a veces es fácil que se nos olvide el rol tan importante que podemos tener en motivar y entusiasmar a otras personas, pero al menos cuando eres un chavo y tú y tus papás te entusiasman algo así, vale oro. Wow, qué experiencia tan genial, José. Bueno, creo que... bueno, hay otra pregunta. Bueno, Belén creo que ya se tiene que ir. Muchas gracias, Belén. No sé si tienes algo más que comentar. Creo que... No sé si alguien la puede... Sí, perdón, me muteé de casualidad, gracias. Em, Nada, creo que, ¿qué más? Mis últimas palabras. En verdad ya dijeron todo muy bien y justo lo que dijo José ahora me conmovió. O sea, creo que sí, definitivamente los padres tienen un rol importante ahí, sobre todo
en la parte emocional de sus hijos, ¿no? O sea, ayudándolos, son los que mejor los conocen, creo que son los que más los pueden impulsar a no dejarse llevar por sus miedos, por el miedo al fracaso, que no los van a aceptar, etcétera, etcétera, o que no van a poder lograr terminar el IB, por ejemplo, hay muchos casos de IB fuga también en mi colegio personalmente. Aproximadamente el 15% de los que comenzaron IB el primer año se salieron antes de empezar el segundo año, y en muchos casos es por eso, es por miedo, por estrés. Entonces creo que para evitar eso también es importante que los padres em, nada, conversen con sus hijos, haya buena comunicación y que los inspiren a realmente seguir lo que quieren, ¿no? Que bueno, creo que ese es el máximo objetivo de todo padre, finalmente, que sus hijos sean pues felices o que hagan algo que les guste y en un lugar donde también les guste y que quieran. Y nada, eso es todo, chicos. Yo sí me tengo que ir, lamentablemente, pero un gusto conocerlos también, José y Leonardo. Y nada, muchas gracias, Oscar, por la oportunidad. Un gusto, Gracias, Belén. Belén. Cuídate. Chao. Nos vemos. Bye bye. Bueno, creo que hay una preguntita de una madre que pregunta ¿qué actividades extracurriculares recomiendan o ustedes realizan? Sí, es que yo puedo Eh, platicar un poco de... Bueno, perdón por interrumpirte, Leo, Claro. pero ya en platico. En verdad, solo hay un parámetro y es lo que les emociona a sus chicos, o sea, lo que les gusta hacer. Yo tengo amigos que entraron a Harvard por ser debatientes mundiales, por ser los mejores futbolistas de su escuela, por ser buenos artistas. Tengo un amigo que tocaba unos tambores rarísimos y eso le encantaba. Un amigo que hizo una app y no tenía, o sea, no tenía ningún reconocimiento formal ninguna actividad organizada, pero por hacer su app lo aceptaron. Entonces, realmente cuando uno aplica a esas universidades y llegas a la entrevista o escribes un ensayo, es muy fácil identificar a las personas que están haciendo algo porque lo tienen que hacer versus a las personas que hacen una actividad porque les apasiona y les gusta. Yo creo que de las características más importantes que buscan estas universidades es encontrar esos estudiantes que son automotivados, que buscan sus pasiones, que quieran hacer algo, porque a fin de cuentas, ellas son las personas que son más exitosas de cuando se gradúan de la universidad, no las personas que siguen un camino que le dicen, oye, tienes que ser tal, 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 sino que dicen, ¿sabes qué? A mí me encanta esto y sin importar lo que me digan, yo voy a ir a explorarlo y eso me apasiona muchísimo. Entonces, eso es como las cosas que, o sea, creo que eso es lo que más importa. En verdad, yo lo he escuchado 100 veces, a las universidades no les importa qué actividades hagas y además tiene sentido, porque, por ejemplo, en Harvard no puedes aceptar a puros debatientes o a puros futbolistas. Quieres tener una clase enteramente diversa de estudiantes y eso significa tener algunos artistas, algunos futbolistas, algunos debatientes y lo que más importa es que el estudiante y el que está aplicando de verdad le apasione eso y cuando hable de lo que hace sea algo que le guste mucho y hace porque le encanta. Entonces, eso es mi perspectiva. A ver, Leonardo, cuéntanos. Pero iba a decir lo mismo, de que no importa qué actividades hagan con tal de que les guste, les apasione y se note esta pasión en todo su application, las universidades le van a notar. Conozco también una chica que entró a Harvard de Perú, que, o sea, hizo lo que le gustaba y en verdad se notó, o eso me dijeron, y logró ingresar. Entonces no hay una actividad predeterminada que automáticamente haces eso y entras a Harvard. Ahora, hay universidades donde sí se prima lo académico. Creo que a Oscar le gusta hablar de esto, que es MIT, por ejemplo, que las olimpiadas académicas les interesa bastante, sobre todo para los internacionales, pero en general así, hablando de todas las universidades, no hay una actividad que tengas que hacer para entrar, pero disfruta tu educación más, tu juventud y haz lo que te guste. Y se va a notar en tu Creo que también falta hablar un aplicación. poco del caso, eso es por el caso estadounidense, pero para el caso británico creo que también podrías comentar un poco, Leo. En el caso británico, como mencioné, las actividades extracurriculares no son tan importantes. A ellos solo les interesa tus puntajes de ahí y eso. Pero para las universidades un poco, bueno, las dos mejores universidades de Reino Unido, que son Oxford y Cambridge, sí les interesa que hagas algo relacionado a tu carrera. En mi caso, en Computer Science, yo traté de hacer como que trabajo, o sea, investigación, cosas así para Reino Unido, porque a ellos les interesa bastante eso. No les interesa si, no sé, si, no sé, la verdad es que a ellos no les interesa tanto tus extracurriculares si es que no están relacionados con tu carrera. Pero sí, en Reino Unido tienes que tratar de hacer algo relacionado. Claro, por ejemplo, voluntariados,
cosas esas cosas no les interesan. aprender idiomas, No, eso no. cosas no aplican para el caso británico, ¿verdad? No. No. Bueno, no sé si algún padre tiene alguna última pregunta, sino para ya terminar la conversación. Creo que no, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que han podido asistir. Muchísimas gracias, Nardo, José, Belén, que ya se fue. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y que les sirva todo lo que hemos conversado. Gracias. Un gustazo, gracias por invitarnos a platicar, Nos Oscar. vemos. Un abrazo. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego.